Bueno, eh, lo que quiero discutir en un rato de hoy y la clase que viene y seguramente un poco de la otra es lo que se conoce como los problemas del capital, que un poco ya los vimos, pero me gustaría empezar a dar un marco común para entender la cuestión. Nosotros vimos que en una economía en la que se producen trabajo y tierra, perdón, se producen mediante trabajo y tierra, los mecanismos de sustitución permiten justificar la tendencia al pleno empleo de los recursos. Vimos que cuando cae la remuneración de uno de los factores, ya sea por el mecanismo de sustitución directo o sustitución indirecta, hay un incentivo a adoptar más de aquel factor cuyo precio ha caído. Y si ese argumento lo llevamos hasta el final, digamos, ese factor va a tender a estar plenamente empleado. Cuando hay economías que producen bienes de capital, este resultado ya no se garantiza. Con Balrà y Bixel, lo que vimos es que esencialmente hay un problema de cómo especificar al capital. Es decir, el problema en el que nos estuvimos concentrando cuando analizamos a Balrà y a Bixel, aunque no fue solo el único, fue un problema de cómo especificar al capital de forma tal de que el equilibrio que determináramos fuera compatible con la uniformidad en la tasa de retorno sobre el capital invertido. Es decir, cómo hacer para justificar que los precios que determina la teoría fueran compatibles con la uniformidad de retornos, que son los precios que sirven como un centro de gravitación. El problema, vimos, era que o se especificaba el capital a la Balrà y entonces los bienes de capital eran un dato y no se podía lograr la uniformidad en la tasa de retornos, o se especificaba el capital a la Bixel y la uniformidad de retornos se lograba a costa de especificar el capital como una magnitud de valor que requería conocer los precios y la distribución antes de poder decir cuál era la cantidad de capital en valor que tenía la economía. O dicho de otra manera, era una cantidad de capital que variaba con la distribución. Eso es un problema de la oferta, es decir, cómo especificar la oferta de capital que hay en la economía. Lo que quiero que empecemos a discutir ahora es cómo la teoría ha tratado de lidiar con el otro problema del capital, que es cómo especificar una demanda de capital que varíe negativamente con la tasa de interés. Vimos que en von Bawerk la negatividad de la tasa de la relación entre capital y tasa de interés se logra especificando el capital como si fuera un periodo medio de producción. Vimos que en Bixel esa relación, lo acabamos de ver, entre demanda de capital y tasa de interés no se justifica apenas consideramos que hay más de dos factores productivos. Toda la discusión de la demanda de capital y la tasa de interés, o sea, la relación entre la demanda de capital y la tasa de interés, se dio en los años 60 en torno a lo que se conoce como las controversias de Cambridge. Eh, lo que vamos a hacer hoy, entonces, es introducir la cuestión de las controversias, qué se discutió, y vamos a tratar de mostrar en esta clase y en la que viene las distintas soluciones que se dieron a este problema. Es decir, a cómo construir una relación negativa entre tasa de interés y demanda de capital. ¿Por qué necesitamos una relación negativa entre tasa de interés y demanda de capital? Porque sin esa relación negativa no podemos justificar que una caída en la remuneración del factor capital, asumiendo que el factor capital se puede especificar, induzca a una demanda mayor de ese factor, ergo a la estabilidad del equilibrio en el mercado de capital.
Eh, Cuando tenemos trabajo y tierra y suponemos que se maximizan beneficios, como hacíamos en nuestro modelo de trabajo y tierra, donde expresamos al producto en unidades de tierra por trabajador, es decir, T chiquita es T sobre L, podemos expresar los beneficios por trabajador de la siguiente forma, es decir, dividiendo todo por T, como la función presenta rendimientos constantes a escala, podemos dividir todo por eh, la cantidad de trabajador empleado y el resultado no cambia. Y sabemos que, digamos, ya lo vimos, pero el producto marginal de la tierra por trabajador es igual a pi, o rho, perdón, donde rho es la remuneración de la tierra, lo que antes era nuestro beta. Y si la relación es negativa, o sea, si la función presenta rendimientos decrecientes, podemos establecer una relación negativa entre tasa de remuneración de la tierra y eh, demanda de tierra. El equilibrio es estable y único. Eso es lo que vimos en nuestro modelo de introducción a la teoría marginalista. Muy resumidamente, esto resume lo que vimos en nuestro modelo de remuneraciones cuando hay solamente tierra y trabajo. ¿Está bien? Digo, acá no estoy enseñando nada nuevo, simplemente estoy expresando la demanda de tierra como función de la renta. Cae la renta, si cae la renta, se pasa esta desigualdad, el desequilibrio requiere que aumente T de forma tal de que todo esto disminuya y se restablezca la igualdad. Lo que ustedes escribieron en el primer modelo, en la primera respuesta del ejercicio. Pero lo que quiero que noten es que ahí determinamos un equilibrio estable y único. Eh, y eso nos permite, dadas las cantidades de tierra y trabajo y en la economía, eh, presentar un modelo de ajuste perdón, presentar un modelo de ajuste que sea plausible. Es decir, si la cantidad demandada de tierra por unidad de trabajo es mayor a la proporción óptima, aumenta la renta. Si la cantidad demandada de tierra es menor a la proporción óptima, disminuye la renta y eso genera un ajuste en el mercado de trabajo. En el mercado de tierra y de trabajo. O sea, en la proporción T sobre L. Eh, repasando lo que vimos el otro día, bueno, si el salario es una variable distributiva residual, por el hecho de que, la tierra se pague a su remuneración factorial, a su producto marginal, implica que el salario se va a pagar a su producto marginal. Eso lo vimos el otro día y es simplemente un repaso de lo que vimos, digamos, hace varias clases. Ahora, como decía el otro día, al inicio de la clase, ¿qué pasa cuando tenemos al capital como un factor de producción? Cuando tenemos el capital como un factor de producción, el problema es cómo especificar al capital de forma tal de que pueda ser tratado análogamente a la tierra y al trabajo. Si el capital es un factor que tiene que tener una remuneración por su contribución a la producción, tenemos que poder especificarlo de manera análoga a la tierra y al trabajo. Entonces, un problema que ya discutimos es cómo especificar al capital. Vimos que no se puede especificar al capital como análogamente a la tierra o al trabajo. ¿Qué significa especificar al capital análogamente a la tierra y al trabajo? Especificarlo en unidades puramente técnicas. Especificarlo en unidades que no dependan de la distribución del ingreso. Es decir, yo puedo especificar a la tierra como quintales de tierra. La cantidad de quintales de tierra que tiene la economía no varía cuando varía la distribución del ingreso. La cantidad de trabajadores que tiene esta economía no varía cuando varía la distribución del ingreso. La cantidad de capital en esta economía no necesariamente va a variar, digamos, necesariamente va a variar cuando varía la distribución del ingreso, porque la cantidad de capital que tiene esta economía no es otra cosa que un P por un Q, y ese P varía cuando varía la distribución del ingreso.
Eso ya lo discutimos. Lo que quiero discutir ahora es, bueno, ¿cómo hacemos para justificar que la demanda de capital varíe negativamente con la tasa de interés? Y eso es de lo que tratan las controversias del capital, que son iniciadas por John Robinson en los años 50, en un paper del 53, aunque ya hasta los años 60, digamos, antes de los 50, la teoría marginalista, vimos que el propio Vixel, de hecho, había dicho, es imposible medir al capital en unidades técnicas. Antes de que el equilibrio en la producción y el consumo se estableciera, no podemos definir la cantidad de capital. Mostramos un fragmento donde Vixel reconoce eso. Esencialmente, en un paper del 53, Robinson plantea el mismo problema. Robinson plantea la idea de que ¿en qué se mide C? C es el capital. Dice, tenemos una función de producción, el estudiante se aprende, digamos, a medir la función de producción o es nuestro C, nuestro bien de consumo como función de trabajo y capital. El problema es que no sabemos cómo se mide C, dice Robinson. ¿En qué está medido C? ¿En unidades técnicas? ¿En valor? Entonces dice, bueno, esperemos que se olvide de cómo se mide esa cantidad de capital. Y antes de que se diera cuenta del problema, se olvidó del problema y ya se convirtió en profesor, digamos. Y entonces el problema se traspasa de generación en generación. Pero ese problema que trata de rescatar Robinson es el problema que ya habíamos visto en Vixel. Cómo medir al capital antes de conocer la tasa de beneficio. Es decir, cómo medir al capital independientemente de la distribución. Y es un problema que el propio Vixel ya reconoce, como vimos en la cita anterior. Así que el problema de John Robinson, que plantea John Robinson, esencialmente es un problema que refiere al problema de las expectativas. John Robinson dice, bueno, si la tasa de interés para medir el capital fuera conocida, y sería conocida si las expectativas fueran correctas, uno podría usar esa tasa para medir el capital. En realidad la solución no es satisfactoria, pero no me quiero detener en este porque los voy a marear. Lo que quiero que entiendan es que el problema que plantea John Robinson en este artículo del 53 es un problema que el propio Vixel ya había mostrado, que otros autores después de Vixel ya habían mostrado. Así que en ese sentido, la cuestión de John Robinson no presenta mucha originalidad. Incluso Hayek dice lo mismo. Incluso Hayek dice lo mismo. Lo que vamos a discutir, y aunque este sea un problema irresoluble, el problema de cómo especificar al capital independientemente de la tasa de interés, es la otra parte del problema. Lo que quiero discutir en esta clase y en la que viene, es el problema de cómo medir al capital independientemente de la distribución para derivar una demanda de capital que sea una función negativa de la tasa de interés. En von Bawerk y en Vixel, la cuestión con el periodo medio de producción se resuelve, es decir, se puede especificar al capital independientemente de la tasa de interés, pero solamente al costo de caer en medidas muy restrictivas, que es las medidas que mostrábamos al inicio de la clase de hoy. Lo que abren las controversias de Cambridge es una discusión sobre cómo derivar una demanda de capital con pendiente negativa, y lo que vamos a hacer es examinar distintas soluciones a ese problema desde la teoría neoclásica, y vamos a mostrar que ninguna de las soluciones es satisfactoria. Vamos a examinar en particular tres soluciones: lo que se conoce como el modelo de Solow, el modelo de Swan y el modelo de Samuelson. Hoy vamos a ver el modelo de Solow
que es bastante simple porque en realidad lo único que hace es tratar al capital como si fuera un único bien que se puede asemejar a la Tierra entonces. Y vamos a ver un poco del modelo de Swann y vamos a dejar completar el modelo de Swann y el modelo de Samuelson para la clase siguiente. ¿Qué hace Solow? Lo que Solow hace es suponer que hay un bien de capital que es homogéneo con el bien de capital, con el bien que se consume. Se produce trigo, si quieren podemos poner así, se produce trigo por medio de trabajo y trigo. Y como hay rendimientos constantes a escala, podemos expresar al bien, al producto, que es homogéneo con el capital, es lo mismo, lo único que estoy distinguiendo es el trigo como producto del trigo como capital, como función de el producto por trabajador. Es decir, divido a ambos lados por L y obtengo, como la función tiene rendimientos constantes a escala, puedo meterme adentro de la función de producción, esto me va a quedar 1, y esto es lo que voy a llamar K chiquita. O sea, esto es F de L todo sobre L, y esto es F de L sobre L, K sobre L. Y esto es igual a F de 1 K chiquita expreso como F chiquita de K. Entonces, el modelo de Solow es muy tonto porque al tratar al bien de capital como si fuera homogéneo con el producto, fíjense que yo acá no hace falta ni siquiera que exprese un P, porque en general el bien de capital va a ser distinto al bien de consumo. Pero si el bien de capital tiene un cierto precio, el bien de consumo también tiene un cierto precio. Es otra forma de reinterpretar el viejo modelo de Ricardo con el que empezamos el curso. En una economía en la que se produce trigo por medio de trabajo y trigo, no hace falta determinar la tasa no, los precios para conocer la tasa de beneficios. Entonces, si derivamos las condiciones de primer orden, F' de K va a ser igual a R de estas condiciones de primer orden. ¿Está bien eso? Derivamos con respecto a K, y esto nos da que la derivada de F de K con respecto a K, es decir, F' de K, es igual a R. Y como los rendimientos al capital son decrecientes, tenemos que, si esta desigualdad no se da en sentido estricto, me conviene aumentar el capital por trabajador, y eso va a disminuir el capital por trabajador hasta que coincida, el producto marginal hasta que coincida con R. Es otra manera de, digamos, si el capital consiste de trigo, yo puedo especificar el capital de esta economía en unidades técnicas. En el ejemplo de Balrá, si yo solamente tengo un único bien de capital, decir que esta economía tiene 100 unidades de capital o decir que esta economía tiene 100 máquinas es lo mismo, porque la única máquina que hay es los extractores. Y eso permite que podamos replicar la economía de trabajo y tierra. Pero como ya sabíamos desde Ricardo, el problema es cuando hay muchos bienes de capital, porque en general, o si quieren, cuando los bienes de capital son distintos a los bienes de consumo. ¿Se entiende el punto? En esta economía es como si produjéramos trigo por medio de trabajo y trigo. Y en general, como vimos cuando vimos a Ricardo,
el trigo se produce por medio de trabajo y otros bienes de capital que no son necesariamente trigo. Puede ser trigo también, pero no solo trigo. Entonces, bueno, este gráfico no es tan importante, pero si hay un bien homogéneo, que es homogéneo con el producto, podemos replicar la economía de trabajo y trigo, de trabajo y tierra. Pero sabemos que eso es muy restrictivo. Entonces, el modelo de Solow permite replicar la economía de trabajo y tierra, pero al costo de asumir que hay un único bien de capital, que es homogéneo con el producto. ¿Qué pasa en el modelo de Swan? El modelo de Swan se diferencia del modelo de Solow en una única particularidad, en que ya no se asume que el bien de capital es homogéneo con el producto. Se produce trigo por medio de tractores y trabajo. Olvídense de las semillas de trigo. Tractores los podemos medir en unidades técnicas, porque son solo tractores. O sea, el problema desde el lado de la oferta de capital no aparece, porque podemos seguir midiendo el capital en unidades técnicas. La única diferencia con el modelo de Solow es que ahora ya no hay homogeneidad entre el trabajo, perdón, entre los tractores, lo que Swan llama mecanosets, y el producto, el trigo. Todavía podemos expresar al trigo como función de M chiquita, donde M chiquita es M sobre L, como hacíamos antes. La diferencia, insisto, es que ahora el producto no es homogéneo con el capital. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La primera diferencia la vemos aquí. Cuando queremos maximizar la función de producción, perdón, los beneficios, no la función de producción, y tomamos como numerario el precio del trigo, o sea, acá hay un P que es igual a 1, esto está dividido, esto es por trabajador, así que acá debería ser W por L si lo expresara como el producto total, pero el precio, los mecanos, el M chiquita, tienen un costo de alquiler R, pero tienen un precio. O sea, yo pago un costo de alquiler R, es proporcional al precio de los bienes de capital, no a la cantidad de capital. Porque la única manera de homogeneizar esto es expresar a la cantidad de capital con el precio del bien de consumo. W es una magnitud de valor, es un salario, pero el precio de los mecanos no es 1 porque ya los mecanos no son el trigo. En el modelo de Solow, como acá tenía K y acá tenía K, el precio del mecano coincidía con el precio del trigo, porque el mecano era trigo. Si yo decía que el trigo valía 1 tanto como producto como insumo. Ahora ya no puedo decir eso porque mecanos, o sea, tractores y trigo son bienes distintos. Y entonces los beneficios tengo que expresarlos como el precio por M y no como M solamente. ¿Entiende el punto? Sí, Entonces, Héctor, por ahí estás, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, la productividad marginal de M, o sea, el producto marginal de el mecano por unidad de trabajador, ya no es igual a R, o sea, la tasa de interés, sino que es igual a R por P.
derivo con respecto a RPM, si P y R y P y M, si P y M no, perdón, si R y P no varían, esto me da igual a R por P. Dado los precios, dado R y P, el producto marginal de M tiene que ser igual a R por P, ya no igual a R. ¿Está bien? Y eso trae importantes diferencias. Porque ahora tenemos que distinguir entre dos cosas, entre dos objetos distintos. Y eso es importante, aunque haya un único bien de capital. El empleo de bienes de capital de Mecano, o sea, yo empleo tantas máquinas, y el valor de esas máquinas, K. K va a ser el valor de las máquinas. P por M es el valor de las máquinas y M es la cantidad de máquinas que empleo. Yo empleo 100 máquinas, si cada máquina vale 2 pesos, tengo un capital de 200 pesos. Tengo 100 máquinas y 200 pesos. Son dos cosas distintas. La pregunta que nos tenemos que hacer es si existe una relación negativa entre la tasa de interés y el capital como valor, no el capital como máquinas. La cantidad de máquinas que yo empleo puede tener una relación negativa con su precio, con P. La pregunta que tratamos de responder es si hay una relación negativa entre el empleo de capital y la tasa de interés. Dado que vale esta relación, dado que vale la relación negativa entre, o sea, dado que el producto marginal de los metanos es igual a R por P. Entonces, partamos de esta condición. K es igual a P por M. ¿Está bien? K es igual a P por M. Y diferenciemos con respecto a R. O sea, derivemos con respecto a R. Como ustedes saben, diferencial de K es igual a diferencial de todo esto. Ahora, diferencial de K con respecto a R, ¿no? Diferencial de K con respecto a R es diferencial de todo esto con respecto a R. Ahora, el diferencial de K con respecto a R es el diferencial de P con respecto a R con M sin diferenciar, más diferencial de M con respecto a R por P sin diferenciar. Una aplicación de la regla de la cadena. ¿Está bien? Y miren qué obtenemos de esta condición. Obtenemos dos cosas. El valor del capital, cuando varía R, varía por dos razones. Varía porque varía el precio del bien de capital, incluso si no cambio la cantidad de máquinas que empleo. O sea, si cambia R, cada máquina pasa a valer más o menos 1,5 pesos, y aunque yo siga empleando 100 máquinas, voy a tener un valor del capital de 150 y no de 200. Y cuando varía R, también puede ser que yo me vea inducido a cambiar la cantidad de bienes de capital que empleo, porque estoy cambiando de método productivo. Y aunque no cambie el precio de los bienes de capital, voy a emplear distinta cantidad de bienes de capital, distinta cantidad de mecanosets, y la cantidad de capital que emplee en la economía va a cambiar. Tenemos lo que se llama un efecto Bixel precio y un efecto Bixel cantidad. El efecto Bixel precio mide cómo varía el capital que yo tengo en la economía, que yo empleo, simplemente porque cambió el precio de los bienes de capital que estoy cambiando a paridad de uso de bienes de capital. Y el efecto Bixel real mide el cambio en el valor del capital debido a que se modifican la cantidad de bienes de capital que yo estoy empleando, aunque el precio de los bienes de capital no cambie. Son dos efectos que se dan simultáneamente, pero que yo puedo separar. Yo, cuando cambia la tasa de interés, voy a cambiar
en general, va a cambiar el valor de cada bien de capital, de cada mecano, y también voy a cambiar el uso de mecanos que empleo. Voy a modificar el método productivo. Ya lo vimos cuando veíamos selección de técnicas. Si se modifica la tasa de interés, es posible que yo me vea inducido a cambiar el método productivo. Y ese cambio en el método productivo va a requerir una cantidad de bienes de capital distinta. En general va a requerir que los bienes de capital sean distintos. Pero incluso si no uso bienes de capital distintos, voy a requerir una cantidad distinta de empleo de bienes de capital. Entonces, acá lo que tenemos es las ecuaciones de precio del trigo y de los mecanosets. El precio del trigo es W por la cantidad de trabajo que se utiliza en la producción de trigo, más la tasa de beneficios, 1 más R, multiplicado por el valor de los bienes de capital que se utilizan en la producción de trigo. P es el precio del bien de capital, MC es la cantidad de M que se utiliza para producir una unidad de C. Y el precio del bien de consumo, perdón, del bien de capital es la cantidad de trabajo utilizada para producir una unidad del bien de capital, más la tasa de beneficios multiplicada por el precio del bien de capital, para que no quede dudas, esto es P por, ¿no? Multiplicada por la cantidad del bien de capital necesaria para producir una unidad del bien de capital. El problema es que la variación del precio con R, el efecto Bixel precio, puede ser positivo o negativo, puede ser positivo igual a 0 o negativo. O sea, el precio del bien de capital puede aumentar, permanecer constante o disminuir con la tasa de interés. Y eso tiene implicancias. En particular, el efecto Bixel va a ser positivo si, o sea, el precio del bien de capital va a aumentar con la tasa de interés si el bien de capital es intensivo en sí mismo. O sea, la cantidad de capital por unidad de trabajo, MM sobre LM, es la cantidad de capital necesaria para producir una unidad de trabajo, la cantidad de capital por unidad de trabajo necesaria para producir una unidad del bien capital por unidad de trabajo en la producción del bien de consumo. Si el bien de capital es intensivo en sí mismo, si el bien de capital requiere más del bien de capital por unidad de trabajo que el propio bien de consumo, al variar la tasa de interés, el precio del bien de capital va a aumentar en relación al bien de consumo. P es el precio del bien de capital en relación al bien de consumo, porque tomamos como numerario el precio del bien de consumo. ¿Está bien? Esto es un PC igual a 1. Entonces, P, para que no queden dudas, P es PM sobre PC. ¿Está bien? Es nuestro famoso precio relativo. Si el bien de capital es intensivo en la producción de sí mismo, el precio del bien de capital en relación al precio del bien de consumo, P, va a aumentar con la tasa, va a variar en la misma dirección que la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, el precio aumenta. Si la tasa de interés disminuye, el precio disminuye.
bien de capital es intensivo en sí mismo, es decir, si vale esta condición, si vale esta condición, entonces se cumple esta condición. O sea, el empleo de mecanos con la tasa de interés es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si aumenta R, aumenta P por esto. ¿Está bien eso? Si aumenta R, aumenta P porque vale esta condición. Aumenta P, está aumentando esto, porque aumentan los dos. Y si aumenta en R y aumenta P, tiene que valer por la condición de primer orden del maximizador de beneficios, que también aumente F' de M. Pero si aumenta F' de M, como los rendimientos son decrecientes, necesariamente para que aumente esto, tiene que estar disminuyendo M. O sea, aumentó R y disminuyó M, que es lo que prueba que esto valga negativo. Pero entonces, el efecto sobre K es indeterminado, porque K aumentó R, ¿está bien? O sea, aumentó R, y por el efecto Bixel precio, aumentó P. Por el efecto Bixel real, disminuyó M. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de capital cuando varía I, cuando varía R? Y bueno, por un lado aumenta, por otro lado disminuye. El efecto es indeterminado. El efecto Bixel precio hace que, si bien el efecto real va en la dirección correcta, aumentó R y disminuyó M por el efecto real, el efecto precio juega en dirección contraria y hace que el efecto total sea indeterminado. Entonces, cuando tenemos un bien de capital que no es homogéneo con el producto, es un caso también muy simplificador, porque estamos suponiendo que se produce un único bien de capital, pero no es homogéneo con el producto, la relación entre la demanda de capital y el precio del bien, perdón, y la tasa de interés, o sea, R, ya no es más unívoca. Aumenta R y K se mueve para cualquier lado. El efecto es indeterminado. En la próxima clase vamos a arrancar desde aquí. Creo que no vamos a ver esta parte que es complicada, tiene algún vericueto, pero no agrega lo que queremos discutir. Y vamos a mostrar, vamos a arrancar desde aquí, digamos, y vamos a mostrar el último ejemplo, que es el modelo de Solow, el modelo de Samuelson, la función de producción subrogada. Entonces lo que yo les pido es que revisen esto, que revisen lo anterior, y así podemos arrancar desde aquí la próxima clase. ¿Está bien? Bueno. Sí, profe, está bien, porque yo la última parte no entendí. No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer la próxima, o sea, hagamos una cosa. Yo supuse que péguenle revisada fuerte a esta última parte y yo voy a hacer un resumen de esta última parte, ¿está bien? Pero péguenle una revisada fuerte, porque es simplemente entender los efectos. ¿Ok? Dale, profe. Sí, está bien. O sea, la tasa de interés cambia la cantidad de capital que yo empleo en la economía, porque cambia el precio de los bienes de capital y porque también al modificar el método productivo se está modificando la cantidad de bienes de capital que empleo. El efecto Bixel precio es el primero, el efecto Bixel real es el segundo, pero más allá de eso,
¿Eh? El problema es que el efecto es indeterminado. Y el efecto es indeterminado porque uno puede ir para un lado y otro puede ir para el otro porque los efectos Bixel-precio son indeterminados. Supongan que el signo fuera negativo. A ver, supongan que el signo fuera negativo. Con esto termino. A ver si. Supongan que el signo fuera negativo y no positivo. ¿Está bien? Supongan que el signo es negativo. Si el signo es negativo, si aumenta R, cae P. Si aumenta R, cae P. Si cae P, si cae P, ¿está bien? Si cae P, esto también cae, dado R. Si cuando aumentó R cayó P, perdón, si cuando aumentó R cayó P, si la caída de P es lo suficientemente fuerte, digamos, todo esto cae, y si todo esto cae, es porque, perdón, porque M aumentó. Entonces, eh, me hice lío yo ahora. Aumentó, ¿qué dije yo? Que aumentaba R, esto disminuía, perdón, esto disminuía. Y R que dije que pasaba aumentaba. Eh, okay. Si el aumento de R es más fuerte que el aumento de P, si el aumento de R es más fuerte que el aumento de P, todavía vale M. Todavía esto aumenta, ergo cae M. Entonces, aumentó R, cayó P y cayó M. Ergo, en ese caso, si el aumento de P es lo suficiente, la caída de P es la suficientemente débil con respecto al aumento de R, y de hecho el aumento de R siempre va a ser mayor al aumento, a la caída de P, porque hay salarios metidos. Esto se cumple siempre, entonces cae K, cae P, aumenta R, cae P, cae M y la demanda de capital disminuye. O sea, si el efecto pixel precio es cero, negativo, la teoría funciona como debería, pero nada asegura que sea positivo. Y si es cero, de hecho, esto es cero, no cambia nada. Si el efecto pixel precio es cero, todo esto se hace cero. Entonces, lo que les pido por favor es que le pasen una revisada a estos efectos, digamos. A por qué estos efectos necesariamente tienen que ir en dirección contraria. Y yo voy a arrancar de acá haciendo un repaso de lo que para poder continuar y terminar con la parte de las controversias, de una manera un poco más simplificada. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, la próxima clase terminamos con la materia. Si a ustedes les parece bien, pero eso me dirán ustedes, yo les daría el examen. Esperen que vamos a.